Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Noches, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX en vivo por YouTube, Twitter y Facebook. Muchas gracias, mándenos sus comentarios, sus puntos de vista para poder subirlos acá a la mesa y poder hacer extensiva esta conversación, este diálogo, este debate sobre un asunto que esta semana ha copado el interés de la vida política del país y es la campaña de Xóchitl Gálvez. Ella comenzó con un arranque, déjame decirlo así, espectacular, incluso eufórico, en el que rápidamente se posicionó en las encuestas, creció rápidamente. Sin embargo, al cabo de las semanas, lleva ya un montón de ellas en las que es muy precario su crecimiento, la campaña se ha estancado e incluso algunos de sus planteamientos con los que originalmente trató de posicionarse han ido diluyéndose. ¿Qué es lo que está pasando con la campaña de Xóchitl Gálvez? Hay interpretaciones desde el propio frente que dice tengan paciencia, apenas esto está comenzando. Falta mucho tiempo para las elecciones y además enfrentamos una elección de Estado, hasta otras opiniones que ponen o cuestionan la estrategia e incluso la consistencia de la propia candidata. Vamos a discutirlo porque es un asunto central cuando en efecto han comenzado ya oficialmente, aunque sabemos que desde hace mucho tiempo estaban en marcha las precampañas, pero es un asunto crucial para saber cuál es el tipo de competencia y las expectativas que puede haber de ella hacia las elecciones presidenciales de 2024. Xóchitl Gálvez, como todos ustedes saben, encabeza el frente opositor y para algunos incluso se ha posicionado como líder de la oposición, aunque esto ocurrió antes de que irrumpiera en la campaña Samuel García y tengamos, como hoy está ocurriendo, una campaña entre tres. Vamos a entrarle a discutir y me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Un placer y un honor. Hace mucho tiempo que no nos veíamos y nos hemos reencontrado con un enorme afecto, Marco Levario Turcot. Es el director de la revista Etcétera, amigo mío y de este programa y al que saludo con muchísimo gusto. Mi querido Marco, muchas gracias por aceptar, participar y por estar con nosotros. Con mucha emoción y gratitud también para expresar el cariño y el respeto y admiración que te tengo, Pepe. Gracias a ti, de verdad. Óscar, mi querido Óscar Sandoval, gracias por el esfuerzo. Va directo al aeropuerto, pero le vamos a robar unos minutos del tráfico para poder conocer sus puntos de opinión sobre este tema. Óscar Sandoval, usted lo conoce, es especialista en estrategias de comunicación y además tiene un programa ya desde hace un montón de tiempo allá en Canal 40. Muchas gracias, Óscar.
Al contrario, mi queridísimo Pepe, me vas a hacer más feliz el camino en medio del tráfico y por supuesto un gusto platicar con Marco y con Rodrigo y siempre contigo. Y por supuesto, Rodrigo Pacheco, muchas gracias. Rodrigo, te agradezco mucho que hayas aceptado, te doy la más cordial bienvenida y pues vamos a arrancar y voy a arrancar contigo, Marco, que tú te has vuelto un especialista en Xóchitl Gálvez. Eres de las personas que más se ha detenido a opinar sobre su campaña. Y arrancaría con esa pregunta, a ver, ¿qué está pasando? Xóchitl, en efecto, fue solamente un fenómeno mediático. ¿Cómo explicas el estancamiento que está sufriendo su campaña? Bueno, todos los procesos electorales comprenden campañas y estas son, por definición, fenómenos mediáticos que sus estrategas, sean del signo ideológico y político que sea, buscan detonar. Fue lo que hizo, lo que logró, con frescura, con desfachatez, incluso también con actitudes que en sí mismas se distanciaban de la articulación vetusta de los partidos políticos para poder irrumpir en la escena como una alternativa. Creo además que lo que ocurre a partir de ese momento es la falta de capacidad para traducir los momentos que seguían, al menos en tres sentidos. Primero, cómo articular un equipo que fusionara su carácter ciudadano con lo que implica ser respaldada por partidos políticos con todos los vicios y con todas las virtudes también que estos tienen, entre otras, por supuesto, su organización territorial. En segundo aspecto, una vez delimitado este equipo, que todavía han pasado los meses y todavía no ha terminado de cuajar. Hace unos momentos estamos escuchando que la jefa de oficina de la campaña de Xóchitl Gálvez es Kenia López. Bueno, pues se van entendiendo estos ajustes en nombres, pero no se ha dado ya una definición estratégica que nos permita decir que Xóchitl Gálvez es la candidata icónica contra la corrupción, la candidata icónica contra la violencia o en particular contra la violencia contra las mujeres. En fin, la identificación que los estrategas que la acompañan quisieran moldearle o modularle para sortear entre su frescura y los partidos políticos un mensaje que pudiera profundizar y hasta el momento no lo ha hecho. Y tres, los errores estratégicos, en mi opinión, y algunos que otros que no debieran serlo tantos, pero que en una cuestión mediática llegan a ser importantes. De los primeros, los estratégicos, la falta de una definición propositiva que no se escude en los formalismos de que todavía no empiezan las campañas y la época de las propuestas, de tal manera que el corazoncito y que la risa y todo ello dejó de tener la frescura, igual que la historia de la mujer con gelatinas que llegó a ser empresaria. Y errores menores que tienen magnificación en los medios, como cuando se truenan, según ella, los cables del prompter, también se tronaron los cables de la espontaneidad y de la alocución con consistencia y con entusiasmo que ella misma había mostrado en otros momentos importantes de su propia carrera. Verbigracia, el más reciente, antes del segundo informe, del último informe de ella de actividades, como el que tuvo el año pasado, que mostró en efecto una enorme espontaneidad que en este caso se vio acartonada. Eso es lo que pasa. No hay una definición, una estrategia, una brújula y además internamente pues no se han podido eslabonar los criterios suficientes para poder detonar a una candidata con una identificación, que es lo que se requiere siempre en los procesos electorales, Pepe. Estos son apenas algunos apuntes. Óscar, arrancando, retomo una cosa que acaba de decir Marco y que me parece muy importante. En efecto, ella se presenta como una candidata ciudadana. No es la primera vez que hemos escuchado en este país candidatos ciudadanos, aunque sean políticos, aunque sean en su caso incluso senadores. Una candidata ciudadana que significaba, digamos, un outsider, alguien que estaba fuera de las cúpulas de los partidos, incluso enfrentado contra ellos. Parecía que iba a ser difícil que la dejaran pasar y no a uno de los que tenían más cerca, por ejemplo, Santiago Krill, que hoy está en su campaña. Pero, digamos, la imagen que trata de construirse ella o su grupo de asesores o de comunicólogos o de estrategas es esa, la del perfil de una ciudadana que irrumpe, como está ocurriendo en otras partes de América Latina. ¿Qué significa esto? Una, que esa imagen ya se desgastó, el de la ciudadana outsider, o
que realmente los partidos han acabado devorando a Xóchitl Gálvez. Yo recuerdo las últimas 2 o 3 intervenciones que le he escuchado, ha sido insistente en reclamarles a los partidos, por favor, ya pónganse de acuerdo, salgan a la calle, vayan a tocar las puertas, me conoce solamente la mitad de los mexicanos, por favor, déjense ya de estar bronqueando. Y además, para colmo, Oscar, pues ella no maneja las listas de las candidaturas, esas siguen siendo monopolio de los partidos. ¿Cómo pesa estos factores? A ver, en primer lugar, pues usar un concepto caduco, ¿no? Ese tema de candidatura ciudadana, pues está caduco, nadie lo compra, no funciona, nunca han realmente sido candidaturas ciudadanas, salvo muy honrosas excepciones, muy perdidas en el panorama. Entonces, pues, digamos, está ahí desde la concepción un error estratégico. También es muy, 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 muy limitado el considerar que por el simple hecho de que de la forma en la que surgió su candidatura, eso le iba a dar un paso en los partidos políticos, ¿no? Entonces tienes por un lado un concepto caduco, por otro lado creer que los partidos políticos cambiaron simple y sencillamente porque ella apareció en escena o porque su perfil era menos tradicional. Esos son errores fundamentales, ¿no? Tercero, Marco tiene razón en que hay una falta de estrategia, pero yo iría un poco más allá. Diría, sí hay una estrategia, lo que pasa es que es una estrategia terriblemente equivocada. Es decir, insistir en las gelatinas, híjole, pues es que ya el tema de que Ernesto Zedillo boleaba zapatos funcionó. No sé si se cortó. En el 2023-2024 es una pérdida de tiempo estar hablando de estos temas, ¿no? Entonces, tenemos muchos errores. Y luego, además, a esto le sumas que no ha logrado sumarse políticamente, que ese es un tema fundamental. Creo que acabamos de perder la comunicación con Oscar. Voy contigo en lo que recuperamos, Rodrigo, voy contigo en lo que recuperamos la comunicación con Oscar y te preguntaría, hay 2 diagnósticos, ¿tú con quién coincides? ¿Dónde te ubicarías? ¿Cuál sería tu explicación de lo que está pasando con su campaña? Bueno, más que nada, más que definirse en alguna explicación, creo que coincido mucho en lo que comentaba Marco e incluso Oscar ahora, ¿no? Creo que a Xóchitl le ha faltado la capacidad de definirse no solo como candidata, sino incluso en el aspecto político, ¿no? En los otros 2 candidatos que a mi parecer ya están pues casi en la boleta, los otros 2 precandidatos, entendemos muy bien quiénes son, entendemos quiénes lo siguen, entendemos qué es lo que quieren promover. Por ahí, obviamente, Claudia Sheinbaum, obviamente, con toda la continuidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, la 4ª transformación, es muy lógico qué es lo que continúa. Y Samuel irrumpiendo de una manera que creo que sabíamos que iba a ser así, que le ha funcionado al Movimiento Ciudadano, que es el fuerte de Samuel, en este caso de su esposa, que es un gran activo en la comunicación, que incluso lo hacen como un tipo tándem. Creo que era predecible. Entonces, me parece que de estos 3 precandidatos que empezamos a ver, que se empiezan a delinear, Xóchitl ha sido la que le ha costado más esta definición, ¿no? ¿Quién es esta Xóchitl? ¿Es la Xóchitl panista, que se contacta con los conservadores, que tiene una idea en contra de este gobierno que muchos se congenian, o es aquella, bien lo comentabas, ¿no? Intentando ser outsider, intentando ser ciudadana, tomando elementos quizá que sí, quizá es ya un modelo un poco caduco, pero que puede funcionar cuando es más real, ¿no? Cuando realmente sí vemos a personajes que vienen fuera de los partidos, vienen con otro tipo de, muchas veces radicales, lo acabamos de ver por ahí, por ejemplo, en Argentina, en otros lados, pero que es difícil que se adecue a lo que le está pasando o a la identidad que realmente tiene Xóchitl, ¿no? Muchas veces la vemos incluso tratando de esquivar posicionamientos que la pueden poner en pues algún tipo de peligro, y esto es también la naturaleza del frente, me parece, ¿no? Tampoco es tan recargado en ella, teniendo pues 3 partidos con tanta historia, con tantos negativos, y que si alguna vez fueron tan contrarios en términos ideológicos, pues le ha costado saber definirse, ¿no? Creo que por eso es que últimamente hemos visto que si quizá este gran furor que vimos al inicio de su campaña, que yo creo que también obedece pues a la definición de un liderazgo que quizá la oposición hasta ese momento todavía no deslumbraba,
a muchos emocionó, a muchos otros llamó muchísimo los reflectores porque era digamos, el actor que iba a contrarrestar al oficialismo en la campaña electoral. Un poco lo que está pasando ahora, creo, con Samuel, y creo que ese es su gran reto, ¿no? Xochitl, ¿en qué posición se va a poner? Ok, entendemos que va en contra de lo que está proponiendo la 4T, entendemos que busca hacerse del apoyo de aquellos que no estén de acuerdo con el gobierno, de las acciones que ha hecho durante estos 5 años, pero aún no entendemos de qué manera. Creo que ha faltado una capacidad para definirse y también, como decía un poco Marco hace rato, cuáles son sus causas reales, ¿no? Cuáles son realmente aquellas causas que creemos que pueden conectar con la gente y que pueden ser sus banderas, más allá de lo que se ha vuelto quizá al principio un activo, que era su historia personal, quizá ahora una cuestión ya repetitiva que puede volverse hasta cierto modo caricaturesca, ¿no? La naturaleza del frente, Marco. Y la crítica de Morena ha sido bastante dura, particularmente de Sheinbaum. Atribuye el problema del estancamiento de la campaña a la falta de proyecto de la oposición. Entonces, te diría, ¿qué es esto? Los problemas que está enfrentando la campaña de Xochitl, ¿son causa o efecto? ¿Son causa de la falta de proyecto de la oposición o es que ella tampoco ha logrado llevar a un proyecto que pueda aglutinar a la misma oposición? ¿Cómo lo ves? En una interrelación, Pepe, y con ejemplos específicos. Uno, que es un debate más circunscrito al círculo rojo, pero que me parece muy representativo. Uno puede entender, aunque en modo alguno compartir, la serie de aplausos y euforia como si se tratara de una elección en nuestro país, lo que hace el PAN para aludir a el proceso electoral federal en Argentina, en donde gana la ultraderecha. No puedo entender, reitero, aunque no compartir eso, lo que es una abierta inconsistencia es que Xochitl Gálvez, aludiendo a tiempos de cambio en América Latina, felicitara esos tiempos de cambio en un viraje directo hacia la derecha, hacia la ultraderecha. Desde luego que por motivos de tiempo no detallo en situaciones difíciles, en una disyuntiva entre el peronismo y la ultraderecha, pero solo diría que los propios ciudadanos argentinos fueron los que, digamos, con sus actitudes y con sus predilecciones, dado el sistema electoral que les rige en ese país, se acercaron a esa disyuntiva y resolvieron sobre esta. Lo que me importa anotar es que una candidata que meses atrás se había dicho con trayectoria de izquierda, incluso trotskista, y en esa amalgama ideológica haber dicho que estaba de acuerdo con la despenalización del aborto, haya felicitado el triunfo de Milei, que representa absolutamente todo lo contrario de lo que acabo de decir. También señalé, claro, que se trata de un debate que no es precisamente el que le interesa a la ciudadanía de carne y hueso, y dicho sea de paso, solo para señalar que a lo mejor en las redes sociales, si se hiciera un sondeo, podría ser y ocupar un muy honroso segundo o hasta primer lugar, pero no, las elecciones no se ganan en las propias redes sociales. Me parece que este es un ejemplo, además, de falta de consistencia ideológica y de falta de brújula, de falta de estrategia, como se acaba de señalar, entre un perfil que se había querido señalar ella y otro que, pues en efecto, no cuadra con estos aplausos. Y algo que sí le llega más a la gente, me parece, a los ciudadanos, es, más allá del empleo de las herramientas de las redes sociales, está la falta de estructura territorial, en donde los partidos políticos, en efecto, han estado más preocupados por la distribución de los cargos relacionados con las candidaturas plurinominales y todo ello, y no se ha activado de una manera tal en la que su presencia en la FIL no la aprovechó cuando la ausencia de Claudia Sheinbaum era notoria. Pues lo único que dijo fue: tiene miedo de encontrar un entorno difícil, Claudia, y punto. Entonces eso no lo capitalizó. Me parece que más allá de estas tribulaciones que son las que nos permiten evaluar lo errático de su campaña, pues en efecto no hay un programa específico que concatene, que estructure o que organice planteamientos políticos tan distantes y distintos
como el del PAN, con el que señalé como un ejemplo, con el PRD, que es un partido socialdemócrata que jamás estaría de acuerdo con felicitar a Milei. Esa olla ha hecho imposible que la traduzca en propuestas específicas de la propia Xochitl. Oscar, ese punto que toca Marco me parece ineludible. El fenómeno de los candidatos outsiders que vienen en contra de los partidos, que incluso se montan sobre el discurso contra la clase política, contra los viejos partidos, léase Milei, pero también está la experiencia de Ecuador, es algo de lo que aparentemente trató de proyectar Xochitl en un principio al presentarse como esto, una candidata ciudadana y outsider. Sin embargo, no tiene el nivel de disrupción, de crítica que ha habido en otros candidatos como el propio Milei. A ver, ¿tú crees, y este es un asunto que voy a querer discutir con los tres, y es que digamos que no hay una candidata para esa nueva derecha mexicana como sí la ha habido en otras partes de América Latina? Es una candidata cada vez más vinculada con personas del conservadurismo mexicano, pero no podríamos decir que sea una nueva derecha. Es decir, es eso en el fondo, no alcanza a tener, digamos, ese nivel de disrupción Xochitl como sí lo han alcanzado en otros lados. Creo que traes apagado el micrófono, Oscar. Ahí estás, creo. No, ahí estoy, ¿me escuchan? Sí. Buenazo. Yo creo que Perfecto, Xochitl, sí. no, lo único que está proyectando es que vendía gelatinas. Fuera de que vendía gelatinas, no vemos ni a la próxima presidenta, ni vemos a la que va a ser un tema disruptivo, ni la que nos va a hacer cuestionarnos las cosas que están bien y mal del actual gobierno y del actual régimen y del actual partido oficial, ¿no? Cuando te pasa esto y te atoras entre diferentes, yo veo la campaña de Xochitl y la veo entre diferentes tipos de estrategas peleándose por tratar de decir algo, ¿no? Si tú observas lo que están diciendo, y la gente se puede meter a sus redes sociales, dice, Xochitl, no. Y está afirmando lo que Claudia y toda su estructura está diciendo que Xochitl es. Y luego en letras chiquititas abajo, dice lo que ellos quieren que diga. O sea, es un error básico de comunicación. O sea, no es un tema de no es un tema de que si le alcanza o no a Xochitl le alcanzó. Yo el 20 de julio escribí una columna en la que decía 3 cosas tiene que poner atención Xochitl. 1, está muy bien esta espontaneidad, pero no le alcanza para decir voy a gobernar un país, que tiene justamente que ver con tu pregunta, Pepe. No le alcanza porque no está proponiendo nada, no estás generando ningún elemento que genere una disrupción en el electorado y diga, ok, esto se ve diferente. Segundo, si no estudiaban a profundidad qué es lo que estaba pasando, déjate tú con los partidos políticos tradicionales que están ahí y están aferrados a esa silla, como es el caso de Alito Moreno, está aferrado a esa silla por una simple y sencilla razón. ¿Por qué Xochitl cree que Alito Moreno va a cambiar su perspectiva de la vida porque ella llegó de candidata? ¿O su perspectiva de la política? Pues por supuesto que no. Y tercero, también, ¿por qué cree que Zambrano y Marco Cortés van a pensar diferente si no lo han hecho? Entonces tienes una conjunción de ella no está proyectando absolutamente nada ni a nadie. Después tienes la conjunción de que no saben lo que quiere el electorado y no le están hablando a ese electorado ni están viendo cómo el electorado podría cambiar. Y tercero, no están entendiendo que definitivamente no va a ser esa candidata porque tiene a los partidos políticos decidiendo sobre ella día y noche, ¿no? Entonces, pues si no le queda nada que decidir, pues ¿qué nos puede presentar? Dime tú. O sea, lo que estarías diciendo, palabras más, palabras menos, que fue capturada por los partidos. Que ella se entregó a los partidos, se entregó a pésimos estrategas y no ha hecho la clave de lo que nos vendió, que ella iba a ser esa persona que no la dejaron entrar a Palacio Nacional, que tenía muchos significados. Y uno de esos significados era todos los que no coincidimos con la forma de gobernar de Andrés Manuel ni de Morena. Entonces, a la hora que
mira, Pepe, hacen hasta un spot de esa icónica puerta de Palacio Nacional que no le abrieron, donde ella está tapando la puerta. Ajá. Entonces, todos esos significados y toda esa construcción que tendría, que Milei hizo increíblemente bien. Milei lo hizo increíblemente bien cuando ganó en la primera vuelta, o sea, cuando pasó a la segunda vuelta, ese video con la furia y la canción, ¿me entiendes? Que te ibas y te metías, pues eso es lo que necesitas en una campaña política, no ir a tapar eso. Y si a esto le sumas la falta de olfato político de ella para administrar a los que le dan la vuelta, pues tienes una candidatura que no va dirigida en ningún sentido a lo que tú planteas, Pepe. Rodrigo, ¿es Xochitl la prueba de que la nueva derecha en México todavía no ha salido, pese a los temores de que irrumpa por ahí un candidato también outsider, digo, más de tipo fascista como Milei? Pues yo sí creo que la verdad, un proyecto de derecha nuevo por sí, hoy en día en México no podríamos considerar que existe, ¿no? Realmente, incluso me atrevería a decir que la mayoría de los candidatos, la misma Xochitl, se ha optado un poco tratando de acoplar a ciertas cuestiones, por ejemplo, la vinculación que tiene con su pasado en provincia, el tema del indigenismo, el tema de la lucha, ¿no? Que para salir adelante. Creo que este tipo de historias aún contactan, tienen mucho eco en el electorado mexicano. Yo la verdad soy de la idea que muchas veces encontramos este tipo de pues de ejercicios exitosos, como acabamos de verlo en Argentina, o algunos otros tipos de actores realmente outsiders, que no han tenido participación, que no han pertenecido a partidos políticos, que no eran de las juventudes, que no han gobernado estados por otro partido. Creo que pues es más fácil vincularlo, ¿no? Querer forzarlo, por así decirlo, pues es muy difícil, ¿no? Creo que la derecha mexicana en este caso, pues está un poco desarticulada desde 2018, al menos en términos electorales, ¿no? Hablando específicamente de la elección. Vemos que esa incisión que se hizo en el PAN entre Margarita, lo que dejó a Anaya, e incluso ahora podemos ver que los únicos candidatos independientes, por ahí el único que tiene alguna posibilidad, pues está en este aspecto político, tratando de cosechar. Quizá es muy poco, quizá no llegue a estar en la elección en sí, en la boleta, pero lo que vemos es que a diferencia de muchos otros lugares, Argentina, por ejemplo, o muchos otros lugares que han cosechado por ahí, Holanda, me parece que se ha ido muy radicalmente hacia la extrema derecha, es que sí realmente hay más allá de una insatisfacción, al menos no hay un apoyo real al gobierno en turno, en este caso contrastando a lo que consideramos como izquierda. En este caso encontramos que pues los grandes índices de aprobación del presidente de la República, de Morena, podemos ver que en los estados que se competía electoralmente, muchos pues ya no es el caso. Por ejemplo, me viene a la mente pues por Oaxaca, por así decirlo, ¿no? Estado de México, ya no son estos bastiones de lo que era por ahí antes el PRI o el PAN, lo han llegado a perder. Me parece que el frente, más allá de que haya llegado Xochitl o no, tenía una crisis muy fuerte de liderazgos. Cuando vemos que los liderazgos que aún se están peleando entre ellos, yo he visto últimamente, la última semana, a Xochitl Gálvez avalar más acerca de lo que sucede en Ciudad de México y la definición y tratar de calmar las aguas en una cuestión que parece que no tiene rumbo, que ya se levantaron todos la mano, por ahí algunos hacen sus estrategias telenovelescas que pues llaman la atención. Creo que todo esto no le beneficia en nada. Y muchas veces, ¿cómo no podríamos hablar totalmente de una representante de derecha? Obviamente teniendo el PRI, el PRAN, el PRD, ¿no? En esto que comentábamos un poco, su incapacidad de definirse o quizá una estrategia demasiado ambigua en cuanto a lo que es lo que representa. Entonces no me atrevería a decir que existe, y tampoco que quizá Xochitl sería la representante, ¿no? Porque creo que incluso dentro de los perfiles panistas podemos encontrar que quizá ella representaría a quienes son, pues quizá un poquito los más laxos, un poquito más abiertos. Si vemos, por ejemplo, su historial en puestos de elección popular, si vemos su historial como legisladora, vemos que no representa esta
cuestión pues un poquito más dura, por así decirlo, ¿no? Y me atrevería a decir que más allá de a ciertos estados y ciertas regiones, pues las posturas, los proyectos tienden a irse centro-izquierda, incluso muy vinculados, por ejemplo, a los programas sociales que está haciendo el gobierno de la República, ¿no? Entonces, yo creo que su gran reto, pues, va a ser eso, ¿no? No distraerse, obviamente, en 3 partidos que, pues, siendo sinceros, no están en su mejor momento. Parece que los 3 van en decadencia y parece que por ahí del otro lado, pues, con las puertas abiertas, muchas veces algunos que caen hasta un nuevo futuro, pues vas perdiendo, sobre todo en términos, yo creo, de tu capacidad electoral en piso, ¿no? En los estados, ¿no? Entonces, yo creo que ella tendría que, pues el gran reto que yo creo que tendría que tomar, por así decirlo, este espacio vacío de liderazgo, no solo pensando en la campaña, sino dentro de los partidos, porque como vemos, pues de los 3 líderes del PRI, el PAN y el PRD, parece que algunos no tienen ni la mayoría dentro del apoyo dentro de sus partidos, ¿no? Entonces, me parece que sería algo difícil considerar a Xóchitl la representante de la derecha, ¿no? A ver, Marco, desde luego todos coincidimos en que Xóchitl tiene una historia que no la liga, digamos, a la derecha conservadora, ha tenido una historia distinta, pero sin embargo la gente que la rodea y muchos de los que están dentro de sus propios equipos, sus respaldos políticos, empresariales, económicos, sí representan esos sectores conservadores de este país. Y entonces ahí la pregunta es, ¿el discurso antiobradorista puede convertirse en el discurso de una nueva derecha en este país? La pregunta es endiablada y me parece que muy pertinente, aunque quisiera primero decir que hace 24 minutos, cuando Rodrigo Pacheco estaba sintetizando el desorden que tiene la campaña de Xóchitl Gálvez, ella misma estaba a esa hora simultáneamente diciendo que la campaña va por buen camino. Lo comento porque, desde luego, es inimaginable que una candidata pudiera decir que la campaña va por mal camino. Pero en el caso específico de Xóchitl, lo que hemos visto es que ha sido impermeable a la serie de críticas por mucho y que desde luego de primera mano tengo información relacionada con que este tipo de observaciones como las que ha hecho Óscar y Rodrigo las tienen en cuenta y juegan dentro de las tensiones que muy bien apunta Óscar Sandoval y que a mí me constan, están ocurriendo dentro del equipo porque hay opiniones completamente distintas, tanto como para, incluso a propósito de tu pregunta, Pepe, decir, no, pero para nada, esta no es ni siquiera la intentona de ser la derecha, sino la expresión de izquierda socialdemócrata, como aunque eso a nosotros nos pueda representar incluso ternura, existen ya expresiones de apoyo con esa misma tendencia, como la que representa Jesús Ortega y el grupo que convocó para darle ese sello a la propia Xóchitl Gálvez. Desde ahí comienza el desorden, desde una disputa interna sobre el signo ideológico que pudieran llegar a tener o no Xóchitl Gálvez, cuando me parece, no sé qué opinen Óscar y Rodrigo, que el asunto podría ser menos una discusión, digamos, escolástica y si me apuran un poco hasta escatológica, ideológicamente, y más cerca de la practicidad y de la eficacia, diciendo que podría, si así se lo plantea Xóchitl Gálvez, ser la candidata de la democracia. Y ahí hay 3 argumentos al menos que podrían unificar a los partidos principales. Primero, la concentración de poder que ha ocurrido en estos últimos 5 años no tiene distingo ideológico, sino una característica de un gobierno populista. 2, la ineficacia de sus políticas públicas y de ahí desprender al menos 2 factores, el de la inseguridad y el de los programas sociales. Me parece que ese es un elemento fundamental. Y 3, el hecho de que el pueblo es en realidad una sociedad heterogénea, diversa y plural, en donde habrá que recuperar o habría que recuperar el ejercicio del diálogo, la política, el entendimiento, la convivencia, como se quiera, entre los ciudadanos que opinan distinto,
a forjar acuerdos, que es hasta donde nos quedamos muchos que ciframos en la expectativa de la transición democrática, el esfuerzo, si tú quieres, ético y estético y hasta pontificador, pero a final de cuentas inspirador de lo que significaba seguir construyendo la democracia y lo que ahora significa salvar los restos que nos ha dejado de democracia el presidente. Esa discusión tan elemental, me hago cargo de que lo que estoy diciendo es elemental, no la ha tenido ni siquiera el equipo como para delimitar eso, una identidad que pudiera ser a Xóchitl como la candidata a la democracia o la candidata de la democracia, de los demócratas, de distinto signo ideológico, del PAN, del PRI, del PRD. Ahí se podría saltar los valladares que pueden implicar los partidos políticos para remontarse a la gente de carne y hueso, al joven, claro, siempre estableciendo nichos de comunicación para determinados mensajes en cada uno de los sectores, pero estoy hablando en general a el profesionista, al académico y a todos aquellos incluso defraudados de lo que podría haber sido o prometió Andrés Manuel López Obrador durante tantos años de campaña y que se ha malogrado. La candidata a la democracia, o la candidata de la democracia, es una candidata que defiende la libertad de expresión, Pepe, que defiende los movimientos sociales como movimientos auténticos que Andrés Manuel López Obrador descalifica una y otra vez. Ahí me parece que hay una vertiente que no se ha planteado ni siquiera al propio equipo y que en consecuencia nos hace pensar o reflexionar sobre estos temas de los que incluso se encuentran muy alejados los ciudadanos, los de a pie, el consumidor de TikTok, el que quiere seguir recibiendo su feria como si esta surgiera de la nada o del bolsillo benefactor de Andrés Manuel López Obrador. Ahí, en llegar a esas fibras sensibles es donde creo que no se ha planteado en su campaña Xóchitl Gálvez su principal o uno de sus principales esfuerzos. Pero fíjate, justo ese es uno de los puntos, Oscar, que en una declaración que hasta me pareció un poco con tono desesperado, Xóchitl les decía, a ver, 1 millón de gentes votaron porque yo fuera la candidata, me respaldaron. Bueno, pues lo que les pide es, dejen ya TikTok y dejen el Twitter, bájense a la calle, vayan a tocar las puertas, ayúdenme para que me conozcan. 50% de los mexicanos no saben quién soy. A los partidos les dicen, por favor, ya pónganse en orden, por favor dejen de pelear por las candidaturas y bajen a la tierra. Un poco lo que le está pidiendo, recuerda, uno de los principios de la campaña de Sheinbaum, movilización, movilícense, no solamente estén tuiteando. Ese es parte de lo que ha estancado su campaña, Oscar. Tú que eres experto en redes. Yo creo que es una parte muy importante porque las huestes de Xóchitl lo único que se la pasan diciendo es que las encuestas que se están publicando, por ejemplo la del Universal, son falsas, que no son, cuando además pues todas tienen una coincidencia que van exactamente en la misma línea, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, la gente no está participando. También, o sea, estos ejercicios son ejercicios que están hilados entre unos y otros, es decir, una campaña es un ejercicio mayoritariamente de comunicación que se va eslabonando en los acuerdos políticos. Si tu campaña de comunicación está equivocada, está errada y no parte de un elemento fundamental, que es entender por qué un porcentaje tan alto de los mexicanos siguen aprobando al presidente a pesar de todos los vacíos, por decirlo de forma elegante, que hay, no podemos avanzar. Si estamos haciendo una campaña sobre lo superficial, sobre lo que le dijo Claudia anoche, sobre lo que le dijo Noroña, lo que le dijo, etcétera, no vamos a avanzar. Y entonces lo que va a pasar, la verdad es que yo en julio decía, pues a lo mejor Xóchitl gana en la opinión pública, pero difícilmente va a ganar en las urnas, justamente por la movilización. Hoy les digo aquí, veo muy difícil que como va Xóchitl gane en la opinión pública y infinitamente imposible que gane en el ejercicio electoral. ¿Por qué? Porque como decía, estas son cosas que están eslabonadas, ¿no? Entonces volteas tú al Senado, ves cómo se está comportando la oposición, entre comillas, que está directamente vinculada
con los líderes de los 3 partidos políticos que la están, según esto, apoyando, y te das cuenta que pues en la discusión de la Suprema Corte de Justicia no hay oposición, no hay discusión, estamos hablando de la división de poderes, estamos hablando de la libertad, de la democracia, a la que se refería muy oportunamente Marco. Entonces, no hay, o sea, no tiene pies ni cabeza, entonces ya no va ganando en la opinión pública, no está siendo más conocida, no va ganando en la arena política, y en las redes ni se diga, ¿me entiendes? Porque no escuchan, no leen, no reaccionas, dices algo bueno de ella y haz de cuenta que no hay nadie, no hay un equipo de redes que esté soportando y apoyando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que termina pasando tú como usuario de redes sociales? Dices, Xóchitl, vamos para adelante, y Xóchitl no te da un like, y no le dan retweet absolutamente nada a tu tweet, sea o no relevante, tengas o no seguidores, porque ahí está esta parte que además ahora ella quiere hacer, de hacer estos spots que va y toca a la vecina del pueblo y se sienta con ellos a platicar. Por Dios, esto es una campaña presidencial. No es de tocar puerta a ella, cada puerta. Tienes que mandar un ejército de personas, tienes que tener una campaña de jóvenes, tienes que tener un ejército de redes sociales. Tienes en X, tienes Xóchitl Gálvez por un lado, tienes Xóchitl 2024 por el otro lado, estás tuiteando, no sé acaso. Entonces tienes carencias fundamentales en política, en comunicación, en redes. Entonces, pues contestando a tu pregunta, mi Pepe, pues definitivamente no va a aprender ahí y no va a llegar a ningún otro lado porque no hay una vinculación construida. Hay otro factor que es ineludible, Rodrigo, y es la irrupción de Samuel García en la contienda. La verdad es que ya no fue una elección entre dos, como lo habrían pensado hace unos meses el frente opositor, sino entre 3. Y no se necesita demasiado para argumentar la cercanía que ha tenido, la anuencia o el respaldo, como se le quiera decir, del propio Palacio Nacional Samuel García. Una estrategia que además claramente a quien va a beneficiar la división del voto va a ser a Morena. Pero ¿cómo crees que esté jugando? Ya lo tenemos en la cancha y llevamos una semana en la que pues está copando la atención él y su esposa Rodríguez, pero lo más loco es que además ayudada justamente por gentes que están con Xóchitl. Estoy hablando de Fox con sus tweets misóginos y estoy hablando por supuesto también de esta campañita negra que trató de orquestar Claudio X González, tratando de desacreditar a Samuel García y que él mismo ya desmintió. ¿Cómo están jugando ambos? Porque ahí son dos actores que se están enfrentando a navaja limpia y ella en medio, quién sabe dónde se ubique. Pues yo creo que la entrada de Samuel pues realmente afecta directamente al frente, lo acabamos de ver, tomó la conversación pública, bueno, la conversación digital, más que nada, sobre todo en Instagram y en Twitter, más que nada en Instagram, donde tiene tiene impacto, conociendo que quizás es uno de los públicos menos politizados o los que menos buscan, ¿no?, estar politizados, y creo que la va marcando muy, muy bien. Creo que tampoco era sorpresa, como comentaba Movimiento Ciudadano, el mismo Samuel, yo me atrevería a decir que su fuerza está en la comunicación, en sus campañas, en la manera en que hacen su activismo digital, y digamos que para ellos muchas veces podemos ver a Xóchitl, podemos ver incluso a Claudia, antes cuando estaba por ahí Marcelo y algunos otros, Monreal, buscando ser los candidatos muy forzados en TikTok, muy forzados en Instagram, mientras que Samuel y Mariana parece que, la verdad es que parece que se ven más cómodos en campaña que gobernando. Así parece que como les los otros más. Terribles, así es. Y la verdad es que creo que incluso si empezamos a ver su gobierno directamente, podremos encontrar muchas cosas que quizá han sido silenciadas pues por su gran carisma, su gran capacidad para utilizar también las redes, y creo que se han dormido un poco en los laureles. Creo que esto era predecible. Si ahorita yo lo revisaba hace unos días en la radio, lo analizaban, el número, por ejemplo, de vistas y de interacciones que tenían los primeros spots. Vemos que hay una de
digamos, diferencia abismal entre cada uno, pero también entendemos que pues van a ciertos públicos que muchas veces pues no van a ser reflejados en votos, pero creo que también siendo cierto y quizá un poco crítico, creo que también Xóchitl últimamente pues ha destacado por algunos errores puntuales que entendemos que muchas veces quizá no son errores de fondo o que no tienen muchas veces que ver y que claro, se prestan como armas a muchísimas personas, podemos decir hasta una estrategia para contrarrestar todo lo bueno que hace un candidato a otro, en este caso por caso de Morena, o como bien comentaban lo que sucedió ayer con desapareció la cuenta de Twitter de Vicente Fox, estuvo en tendencia todo el día de ayer, hasta por ahí unos mensajes de Mariana Rodríguez que no se metieran por el fosfo, generaron tendencias, cuando debería haber sido una supuesta, ¿cómo decirlo?, una opinión, tratar de contraargumentar algo que estaba creciendo mucho y nada más le echó más gasolina al fuego, por así decirlo, el expresidente, y ahora con todo el mito de la desaparición, pues lo mantiene ahí. Pero creo que también Xóchitl ha pecado un poco, no sé si de hacer tantas cosas, pero hemos visto algunas cuestiones, ¿no? El teleprompter del discurso, que más allá de que es un detallito, pues sabemos que en redes es así, y si dejas que alguien tenga eso editado, pues te lo va a convertir en algo. Por ahí veíamos, concuerdo, la gran oportunidad que tuvo en el filo, ya había pasado. Por ahí Samuel no dijo bien el nombre, pero pudo salir quizá avante. Y ella al final, el recorte es que pues voltea a ver su libro porque se le olvida el nombre, ¿no? Más allá de que podamos todos tener un desliz, pues le roba otra vez el mensaje que ella quería dar, ¿no? Que era que no estaba ahí Claudia, que era porque pues temía, porque recibía órdenes, bla, 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 todo este tipo de ideas, pero vemos por ahí, por ejemplo, el otro día el desliz con Alito, que te quita tiempo, te quita esfuerzo, te quita energía, tratar de resolver estas cuestiones, y también algunas, estos son quizá detalles, pero también por ahí veíamos que el INE el día de ayer solicitaba quitar algunos spots de precampaña. Me parece los que bajó, así es. Sí, exacto, porque no ponían exactamente algunas leyendas y algunas especificaciones que ponía el INE, y creo que este tipo de cuestiones, más allá de verse como algo que quizá no tiene tanta relevancia para una gran parte pues para una gran parte del electorado, sobre todo la gente joven, tiene mucha relevancia al verlo como algo de interés que te divierte. Además de que pues le da herramientas, ayer veíamos a Samuel haciendo referencias acerca de este tipo de especificaciones, ¿no? Entonces creo que también hay que entender que, a mi entender, los que más ganan con el gran impulso que ha tenido Samuel esta semana, estos 10 días, creo que es obviamente el Movimiento Ciudadano, porque pues si va subiendo para ellos cada punto, aunque no ganen, pues los consolida más como una tercera, quizá una segunda fuerza política, y además solos, hay que decirlo así, nadie va solo, hoy en día, ellos van solitos. Y segunda, pensar que también pues beneficia obviamente en este caso a Claudia Sheinbaum y a Morena, porque está compitiendo por un público, por un electorado que divide. Creo que la pregunta aquí sería pensar en cuánto lo beneficia o lo perjudica a él, ¿no? Que se ha hablado mucho acerca de esta cuestión, ¿no? De poner ya su prestigio, su talento y su esfuerzo en una campaña. Ahí hay un punto, perdón que te interrumpa, pero ahí hay un punto muy importante, quiero ir contigo, Marco. A ver, sí, es difícil pensar que el Frente pudo haber sido sorprendido con la irrupción de Samuel y el papel que iba a estar jugando. No ha tocado a Morena, pues básicamente ni con el pétalo de una rosa, pero sí al PRIAN, y hablar que desaparezca y todas estas cosas. A ver, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cómo ves al frente? A ver, cúpulas como las del PRD tan avesadas pues ¿cuántas carreras políticas y sucesiones que es que ha visto Chucho Ortega o Zambrano? Pues por lo menos se han aventado 5 o 6 y me voy barato. ¿Cómo es posible que esto los haya sorprendido, que los haya tomado por sorpresa? ¿Tú lo crees? Creo que se generan tantas netas a sí mismos que se la creen. Algo que se convierte en una estrategia política se convierte o se vuelve en una profesión de fe, de una manera tal en la que todos lo vimos hace unos meses,
maltratando cualquiera de los 3 dirigentes importantes de los partidos, a MC llamándole mercenario, por decirlo menos, y simultáneamente diciéndole, alíate con nosotros, ¿no? Te amo, pero te odio. Te amo, pero te odio y quiero casarme contigo. De una manera tal... Eres mi Esquirol favorito. Exacto, eres mi Esquirol favorito, pero te quiero dentro de mis filas. Es decir, eres Esquirol, sé Esquirol nuestro, no de ellos. No sé, una cosa tan pintoresca que poco a poco la realidad, y aquí en los siguientes minutos voy a referirme no voy a emitir ningún juicio de valor, sino a hechos o datos que les están restregando en la cara y que pueden convertirse en una tendencia tal que podría llegar a colocar que sea una competencia de 2, pero que no incluya a Xochitl Gálvez. Esa podría ser la ironía que encontremos. Ayer se nos está yendo el tiempo, Marco, baja de una vez los datos. Sí, ayer Pepe, Oscar, Rodrigo, 28 minutos le dedicaron los tres medios importantes en sus noticieros a MC y 12 minutos le dedicaron a Xochitl. El asunto no es menor porque los medios de comunicación reaccionan en función de impulsos emotivos. Decía Trump, una de mis grandes virtudes fue haber entendido el poder de Twitter en la primera elección. En la segunda, uno de mis mayores defectos es no haberme dado cuenta el poder de TikTok, que lo consumen los jóvenes. Y ahí, en esa misma falta de manejo de las redes sociales, se encuentra también el crecimiento que puede llegar a tener MC. Lo que hizo Fox fue ayudarle a Mariana Rodríguez y al candidato de MC, y lo que hizo Claudio X González, de tal manera que podría empezar a concentrarse, más aún con la operación de Estado del presidente de la República, a los medios de comunicación, de todos y en todos los sentidos, con incentivos, con presiones y como sea, hacer que incluso mediáticamente crezca MCPP. Los datos son muy importantes, los que acaba de poner sobre la mesa Marco, Oscar. Y ahí la pregunta es, a ver, uno de los objetivos de la oposición era el Congreso. ¿Tú crees que estos datos que pone Marco sobre la mesa estén reflejando que la esperanza del Congreso ahora se haya trasladado desde la oposición hacia MC? ¿O todavía ves posibilidades de que, aunque no haya ganado en la opinión pública o esté debilitada en la opinión pública, ese objetivo sí lo pueda conquistar Xochitl? Creo que se me congeló, voy contigo con la misma pregunta, Rodrigo. Bueno, creo que no considero que MC todavía logre tener, sobre todo, presencia para competir en temas legislativos, sobre todo en algunos distritos. Me parece que, sobre todo en el sureste, creo que si bien Samuel es un fenómeno muy fuerte, que tiene un control de las redes y como bien comentaba, con una campaña emotiva difícil de comparar, creo que también dista mucho de ciertos Méxicos, ¿no? Para que sea un proyecto nacional. A mi parecer, creo que todavía le falta mucho. En el sureste se viven otras realidades, creo que buscan otro tipo de candidatos, pero sí creo que al menos el frente como fuerza legislativa va a perder, y no lo veo tanto por el tema de quizá, bueno, obviamente va a reflejarse lo que haga Xochitl y los votos que tenga, pero creo que también por muchos liderazgos que se han movido, ¿no? Muchos liderazgos que quizá perdón que te interrumpa, Rodrigo, pero el sentido de la pregunta con los datos que pone Marco sobre la mesa es si crees que algunos factores importantes de poder mediático y algunos factores importantes del factor económico estén abandonando a Xochitl. Creo que sí, algunos van a empezar a moverse. Creo que ya vimos algunos por ahí actores políticos, me parece, senadores que se están moviendo, y creo que también en algunos distritos van a apostar o van a intentar pues no invertir por algunos candidatos que pues no les beneficien. Creo que... Por ejemplo, Rodrigo, una pregunta, si me permites, adelante. Pepe. Claro. Tomemos como base Jalisco. ¿Qué es lo que puede hacer la ciudadanía? ¿Optar por el Frente Amplio y en ese sentido votar por Xochitl, o votar por MC, me estoy refiriendo a los antimorenas, o votar por MC y simultáneamente hacerlo por Samuel? Esa es o podría ser un ejemplo que en Veracruz y en Nuevo León pudiera replicarse. Pues
Yo creo que sí, en estos estados donde MC es fuerte, donde ha gobernado o donde tiene ya, se ha visto que puede competir, creo que sí puede tomar ese lugar, pero creo que todavía no tiene esta presencia nacional quizá, así como es muy fuerte en algunos lados, creo que en algunos otros tiene muy poca presencia, creo que apenas se está construyendo y no va a sustituir tan rápido pues yo creo que los últimos bastiones que podemos ver del PAN, del PRI, en algunos, en el sureste, quizá en el Bajío, sí creo que le puede competir a muchos, sobre todo Jalisco, que vemos que pues aún con todas las críticas que ha habido al gobierno en turno, parece que se juntaron todos, ¿no? Para ver si pueden sacar a MC, hasta algunos candidatos ahí independientes, algunas fuerzas locales que criticaban mucho a los partidos. Entonces creo que sí puede volverse este de dos, pero me parece al menos como fuerza nacional en términos legislativos, creo que aún el frente se va a mantener. Voy a cerrar contigo, ya se nos fue el tiempo, mi querido Marco. ¿Ves riesgo de que empiece a haber abandono hacia Xóchitl? Si no hay una corrección importante y un viraje importante dentro de su equipo y una delimitación de estrategia, sin duda. Primero, porque tiene muy claro el target, independientemente de lo que opinemos de su discurso, que en mi opinión no es o no tiene ninguna solvencia. Aquí lo importante es que se suscitan emociones y son capaces, lo son. MC con un estribillo naranja ha sido pegajoso más allá de cualquier propuesta programática. Y cuidado, también hay que pensar en el fenómeno que puede representar MC, no solo por la fortaleza que tenga en algunos estados o por la debilidad que tenga en otros, sino por la debilidad que también tenga el propio Frente Amplio, y lo cual se amplía en los ciudadanos y también en empresarios y también en políticos. Quiero poner un ejemplo a propósito del sureste. En Tabasco no va a ir el Frente Amplio por México con candidato. Va a ir el PRI con su candidato, va a ir el PRD con su candidato, va el PAN con su propia candidata, parece ser, Lorena Borregar, y eso se puede replicar en estados como Chiapas. Digo a propósito esos estados porque son en donde mayores falencias, digamos, vive la sociedad, y ahí puede abrirse en toda esa, digamos, expresión de emociones contrarias a Morena, racionales o no, eso lo estoy dejando a un lado. Puede haber una canalización de esas expectativas. Lo hablo como riesgo. Pudiera llegar a ocurrir lo de ayer, 28 minutos, los medios de comunicación importantes, más del doble que lo que ocupó Xóchitl Gálvez, no es menor. Y lo que ocupó Xóchitl Gálvez, tomemos nota, fue que se le olvidó incluso el nombre de un libro que estaba dedicado a ella. No es menor, no para ti, para mí, para Rodrigo, para Oscar, eso nos pasa a todos, sino para ese consumo de jóvenes que decía Rodrigo, en donde pues el que se equivoca, como Layún, entonces todo es culpa de Xóchitl. Si llega a haber un torrente en donde todo es culpa de Xóchitl, adiós frente. Claro, porque ahí logra llegar a ser ícono, pero ícono del error o de las falencias. Está claro. Ya se me fue el tiempo, pero quiero agradecerte mucho, Marco Levario, director de la revista Etcétera. De verdad, muchas gracias, mi querido Marco. Un placer, un honor que hayas estado con nosotros. Para mí, como siempre, ya lo sabes, eres mi amigo y una persona que además me precio de ser, al ser tu amigo, una persona de la que aprendo mucho. En verdad, muchas gracias. Y también por la extraordinaria mesa a la que convocaste. Me dejaron, miren, todas las anotaciones, Oscar y Rodrigo. Ya me pusieron a estudiar cuando lo que quería era echarme una paella. Bueno, y Rodrigo ya se llevó los datos que acabas de dar de las coberturas ayer y las va a seguir detenidamente y de cerca. Rodrigo Pacheco, muchas gracias. Consultor político, muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación, es un gustazo, y también aprendiendo aquí junto a Marco, Oscar, junto a ti, Pepe, siempre estamos por acá, y pues siempre continuar la conversación, ¿no? Sobre todo en Twitter, por ahí nos vemos, y continuando la conversación en esta pre-campaña que parece que lleva años, pero apenas va a empezar, ¿no? Bueno, y le mandamos un saludo a Oscar, que se nos desconectó. Oscar Sandoval estuvo con nosotros todo el programa. Estratega en comunicación. Oscar, un abrazo fuerte. Ya te desconectaste, pero de todas maneras aquí te lo dejamos. Gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buendía. Nos vemos como todos los martes y jueves el próximo, acá a las 19 horas.
Y mientras tanto, pase una muy buena semana, que le vaya muy bien. Sabe, estamos saliendo por Wow TV, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes. Ahí puede consultar, puede volver a ver el programa si no lo pudo ver y quiere consultarlo y echarle un ojo. Y muchas gracias a Fernando Robles, que es el que siempre nos permite conectar y hacer esta conversación, el productor de este programa. Que les vaya muy bien. Buena tarde. Adiós.